Buenos días, chicos y chicas. Hoy no somos muchos, pero bueno, gracias por participar de la clase, Matías, Darío y Dalma. Nos toca comenzar el segundo módulo de la materia. Nosotros los clasificamos de esa manera como dos módulos diferentes. Digamos, la primera parte que cursamos de la asignatura comprende fundamentalmente ecuaciones diferenciales. Y bueno, esta parte que empezamos hoy y que continúa hasta finalizar el redictado a fines de noviembre de este año, eh, como vimos de alguna manera indirectamente en la actividad especial que hicimos las semanas anteriores, las 2 semanas anteriores, trata sobre funciones de varias variables. Es un tema en donde lo que fue introducirnos al concepto de ecuación diferencial, se utilizó, se concluyó de alguna manera, y lo que empezamos ahora, para que ustedes sobre todo lo tengan en claro, y ahí les recomiendo leer la introducción a la guía de cursada del tema 5, que un poco orienta en los objetivos de esta parte de la materia. No sé si Matías, Darío y Dalma cursaron hace poco o hace mucho análisis matemático 1. Cuéntenme un poquito por orden alfabético, Dalma, Darío y Matías, si se acuerdan cuándo cursaron análisis 1 para regularizar. Yo la cursé en el primer cuatrimestre, pero a la segunda parte lo dejé. Análisis 1, ¿no? Ah, no, análisis 1, el año pasado. Bien, y ahí regularizaste la asignatura. Sí, ahí la regularicé, sí. Perfecto, Dalma. En el caso de Darío, no sé cómo fue. Buen día, Darío. Bueno, dale, Matías. Me escribió por el chat, profe. Ay, bien, bien ahí. A ver, el chat. Un segundito, ya lo miro a Matías. Acá dice, yo cursé 2017 análisis matemático 1, perfecto. O sea, ya hace 3 años más o menos. ¿Y vos, Darío? No, al revés, Darío dijo eso. ¿Y Matías? Yo la cursé el año pasado, también regularizando apenas. Apenas. Eso significa que, bueno, pero aprobaste la cursada, digamos. Bueno, a lo que iba yo, porque esta parte de la asignatura análisis 2, digamos, esta parte, este módulo, que se llama análisis multivariable, de los temas que ustedes vieron en análisis 1, que yo los voy a simplificar súper resumido, digamos, límites y continuidad, como, digamos, complemento al concepto de función que tenían de la secundaria, como complemento al tema de dominio e imagen de una función que tenían de la secundaria. Eso es lo primero que vieron. Después, en ese orden, vieron derivación con todas sus variantes y finalmente vieron integración. Eso es un resumen, ¿no es cierto?, de lo que es análisis 1. Va más allá que eso, enunciados sintéticos que yo les comenté. Pero en el caso de los tres, voy a tratar de no confundirme. Yo estoy con el chat abierto, así que no hay problema. En el caso de los tres, tanto Dalma como Darío como
Matías, esos conceptos, o sea, función, imagen, dominio, límite y continuidad de una función, derivación de funciones, integración en todo su concepto, les resultan conocidos más allá de que hay teoremas que no se necesiten recuperar de la memoria, ni mucho menos. Yo digo, si como temas conceptualmente les suenan esos que yo mencioné. Sí, profe, dice Darío. Sí, profe. También Dalma y Matías. Matías dice, todo lo que abarcan funciones, sí. Pero entrando a integrales me mareo. Bueno, hay formas de encarar el tema del concepto de integral que te pueden ser útiles. Nosotros partimos en esta mitad de la materia del supuesto de que conceptualmente están entendidos estos temas que yo planteé de análisis 1. ¿Y por qué partimos de ese supuesto? Que no significa que, como en este caso, Matías tiene un planteo respecto al concepto de integral. Bueno, lo vamos a ver con detalle porque para eso cursamos la materia. Pero más allá de esa duda en particular en integrales, que a mi criterio es simplemente un detalle, porque si tenés el concepto de función, ya está bueno, que es lo más importante. A los tres le hago la pregunta. Más allá de que eran distintos temas, dominio, imagen, límite, continuidad, derivada, integral, y fundamentalmente todo eso alrededor del concepto de función. Voy a tratar de hacer la pregunta lo más clara posible para que ustedes puedan analizar si tienen una respuesta o no la tienen. Las características de las funciones con las que ustedes trabajaron en análisis matemático 1, para cualquiera de los temas que mencionamos, integral, derivada, continuidad, límite, dominio, imagen, concepto de función. La totalidad de esos temas, desde definición de función hasta integral. ¿Qué tienen en común respecto a las características de las funciones que se analizaron o que ustedes analizaron en análisis matemático 1? O sea, hay muchas características que son comunes en el discurso, digamos, podemos decir, sí, son todas funciones, todas representan el cambio de una variable cuando la otra varía, todo está fantástico, digamos. Pero hay una característica que es perfectamente definible y distinguible, que hace que todas las funciones que estudiaron en análisis 1 presenten una única condición que las aglutina a todas ellas, más allá del tema que se... bueno, ahí Darío ya me puso la respuesta. Pero yo voy a tapar el chat así ustedes no lo ven. No creo que se pueda con mi manito tapar el chat de ustedes. No sé si leyeron el chat, Dalma y Matías. Sí, lo leí. Y Matías. También lo leyó. Muy bien. No, perdón, no, Darío, si la pregunta era para que la respondan, no para que se la callen. Ahora la respuesta es como que da una pista. Parece como el programa que están dando ahora a las 2:30, que hay que terminar la frase
match no sé cuánto se llama, o, bueno, no sé muy bien el programa porque yo era más bien seguidor de Barassi y ahora no lo puedo ver a las 6:30. Pero fuera de eso, digamos, hay una característica que está muy bien planteada por Darío, dice, se analiza una variable. No está de todo correcto la respuesta, se podría confrontar, digamos, pero está muy bien orientada. A ver si la podemos precisar un poco más. Cuando yo tengo una función en donde hay una variable, así como les digo, una variable, deja de ser función. O sea, si yo pongo 3x igual a 9, ahí, digamos, se analiza una variable que es x que resulta ser una incógnita más que una variable. ¿Sí? Es decir, pero no es lo que quiso decir Darío, claramente. A ver si podemos entonces precisar un poquito más una variable. Darío ahora amplía la respuesta, que me parece muy bien también el sentido de la ampliación, y aclara una variable dependiente y una variable, bueno, en realidad ahí es un error de tipeo, me imagino. Una es dependiente y la otra independiente o viceversa, ¿no es cierto? Eso es lo que interpretemos de la respuesta de Darío. Entonces, a tu primera respuesta, Darío, que dice se analiza una variable, ahora vos la estás redondeando con que se analizan dos variables. Una independiente y una dependiente. Generalmente a la variable dependiente, ¿qué nombre coloquial le damos? Repito, ¿no? A la variable dependiente, ¿qué nombre coloquial o cómo la mencionamos? Ahí estaba, hay más personas. Bienvenidos, Eduardo, Johnny. No sé si se entiende la pregunta. Por lo general, la variable independiente la dejamos así, no le cambiamos el nombre. Es como que al decir variable independiente ya está listo. Ahora, variable dependiente, no se acostumbramos mucho a mencionarlo, por más que está muy bien el término, por supuesto, porque hay otro término coloquial que lo simplifica un poco y se entiende tal vez más claramente por la formación que nosotros damos en la educación argentina en matemática, que es una formación muy vinculada a la memorización de las cosas más que al razonamiento. A ver si alguno de los que está ahora, que está también Eduardo, que está Johnny, que está desde hace rato, pueden ayudarnos a encontrar o a profundizar la pista que tiró Darío. ¿Cómo llamamos en este conjunto de dos variables que plantea Darío a la que es dependiente? Los que tienen micrófono pueden hablar, los que tienen chat pueden chatear. Estoy anotando todas las preguntas, estas van a ser de examen del segundo módulo, ¿no? Espectacular. Chicos, ¿alguna
alguna pista, voy a hacer como Barassi 5, 4, 3, 2, no me hagan decir el 1. ¿En serio no hay ni una respuesta? Bueno, por lo menos contéstenme el no, así sé que están ahí del otro lado. Uh, No, profe. bien, ahí está. Bueno, en ese concepto que planteó Darío de las dos variables, por lo general nosotros a la variable dependiente la llamamos función. No sé, a ver eso cómo lo interpretan ustedes. Si yo le digo función, ¿se les ocurre relacionarla de manera abstracta en su mente, digamos, en su cerebro, con la variable dependiente en una ecuación? A ver, vamos a ver cómo... digamos, no me preocupa porque sé que los conceptos ustedes los tienen re claros. Yo estoy haciendo como esta introducción para tratar de que en este módulo, que es el primero, que es introductorio, no es tan complejo, sí nos pongamos de acuerdo en los códigos que nosotros usamos para nombrar las cosas. Después puede haber errores de interpretación que se deben a que no está muy claro. Yo entiendo una cosa cuando hago la pregunta y ustedes entienden otra, y como consecuencia de eso la respuesta es como no la que esperaba el que el redactor anunciaba. Ese es simplemente el problema. Yo ahora estoy escribiendo una ecuación. Denme un segundito porque no estoy en condiciones de usar mi mini pizarra de papel y marcador en este momento, pero sí puedo usar lo que tengo a mano, ya que estamos ahí. Ahora entonces, un segundito. ¿Están viendo, no, la imagen? ¿Están viendo la imagen compartida ahora? Sí, profe. Perfecto. Ahí. Lo que hay ahí en esa imagen es una ecuación que contiene dos variables. De acuerdo a la definición que dio Darío, y X serían esas dos variables. Si ustedes tuvieran que elegir una para llamarla variable dependiente, ¿a cuál elegirían de las dos? A la I. Bien. La elección de la I, por lo general, obedece a que uno escribe la función, perdón, uno escribe la ecuación con la variable dependiente despejada, como para poner en evidencia que la variable dependiente
cambia según lo que valga la variable independiente, que en este caso sería X. Acá, sin ser rigurosos, para nuestras costumbres es razonable entender que nosotros le vamos a dar valores arbitrarios a X para obtener valores únicos e irrepetibles de Y en ese contexto. O sea, este tipo de función igual a 3X, para cada valor de X en cualquier punto del campo de los reales, va a tener un valor definido en ese mismo campo de los reales. Y para dos X diferentes, va a haber valores de Y diferentes. Es una función continua y creciente en todo su dominio. De manera que no hay posibilidad de que la función tome valores iguales para distintos valores de X. ¿Qué onda con esa definición un poco más compleja? ¿Hasta ahí vamos bien? Hola. Están respondiendo por el chat, profe. Pero yo tengo abierto el chat y ¿por qué no me sale nada? Yo mi llamada. Ya vi. Tenía que bajar, me decía 7 mensajes nuevos. Añazgo dice que sí, Johnny dice que sí. Bueno, perfecto. Maravilloso. Si estamos interpretando de esa forma, entonces, ahora, con esta visibilidad, digamos, que le damos a la ecuación donde tenemos, por un lado, una variable dependiente, que en este caso la identificamos a la izquierda del signo igual o en el miembro de la izquierda, digamos, de esta ecuación. Y a la derecha es como que estaría la variable independiente. ¿Qué otro nombre recibe la variable dependiente y en la jerga del estudio de funciones? A y la podemos llamar de otra forma que variable dependiente. Sí, profe. A ver, no, pero no, este es viejo. Hola. A ver, ¿puede pedir la pregunta? Sí, por supuesto, Darío. Ustedes están viendo la pantalla todavía que dice I igual a 3X. Ahí en la proposición que vos hiciste mencionaste el estudio de dos variables, una dependiente y una independiente. La última pregunta era, si ustedes conocen o saben o usan
otro nombre para referirse a la variable dependiente, que en este caso fue identificada por ustedes como la letra Y. ¿Ustedes conocen otra forma de mencionarla con palabras a esa Y que no sea la frase variable dependiente? Función de X. Bien, excelente, Dalma, salvaste la mañana, por lo menos estos primeros 45 minutos. Si usted lo dijo, función f de X. No, está bien, yo lo dije un poco sin querer cuando me confundí. Y, bueno, es parte de la pista también, involuntariamente. Pero lo que dice Dalma está bien, digamos, es decir, a veces cuando nos referimos ahí en una ecuación como la que están analizando, muy sencillamente decimos función de X. Y vuelvo ahora a la pregunta original que hicimos cuando empezó esta serie de preguntas. ¿Qué elementos o qué características comunes tienen la totalidad de las funciones que analizaron durante la cursada de análisis matemático 1? Que dependen de una sola variable. Bien. María Laura, muy bien. Ahora que te veo, no te olvides, tenemos que resolver algunas cuestiones, ¿no? De la cursada, lo mismo que en el caso de Matías también. No nos dejen de comunicarse, por favor. Así terminamos el año con buenas noticias para ustedes. Bueno, profe, gracias. Lo que dice María Laura es que en toda la cursada de análisis 1 trabajaron con funciones o variables dependientes de una sola variable independiente. Y eso claramente es lo que caracteriza la asignatura Análisis Matemático 1. Análisis Matemático 2, originalmente se llamó Análisis Matemático 2 porque era como la continuidad de Análisis Matemático 1, más allá de que apareciera un tema como ecuaciones diferenciales que no era, por decirlo de alguna manera, secuencialmente posterior a análisis 1, ya que ecuaciones diferenciales se podría haber trabajado perfectamente con todo lo que ustedes conocían de una variable. Y de hecho lo hacemos así nosotros. Ahora, lo que viene en este módulo, y yo me estoy tomando varios minutos para conversar esto con ustedes, que son los que van a rendir, porque es importante el concepto de lo que vamos a ver en el módulo. ¿Qué diferencia este módulo de análisis 2 con análisis 1? Es que las funciones que vamos a analizar a partir de este momento, desde el tema 5 hasta el tema 10, son funciones de más de una variable independiente. Eso no solo genera la complejidad adicional de tener que imaginarnos en espacios físicos inexistentes, como por ejemplo una función de 4 variables, claramente nos deja fuera de poder hacer una representación gráfica. Fíjense que ustedes con una variable trabajan en un plano y dibujan un eje donde está la variable
independiente, que por otra parte es la única, y tienen otro eje para dibujar los valores que va tomando la función. Y ahí nos sentimos muy cómodos porque es nuestra vida como ingenieros el plano. Para escribir, para hacer gráficos, para hacer diagramas, para hacer cálculos. Y estamos muy acostumbrados a lo plano en términos de trabajo, ¿no? Me refiero, y hasta hace poco en términos culturales, inclusive los libros, o sea, lo que no es plano, yo podría decir hasta los discos de vinilo que son una cosa plana, digamos, y se trabajaba en el plano para hacer los surquitos y que la música se escuche. Hoy, si ustedes tuvieran que definir lo que usan más para escuchar música, creo que la palabra de soporte físico abarcaría únicamente a... Yo creo que ya ni a nada, porque hasta el pendrive de alguna forma quedó desactualizado de eso, entonces ustedes se conectan a una nube que no saben dónde están esos servidores y escuchan una canción, punto. No necesitan de algo plano y físico para escuchar. Entonces, cuando nosotros nos presenta una función de 4 variables independientes, que por otra parte no es raro, porque cualquier proceso de la vida cotidiana, de la ciencia, de la tecnología, de la investigación científica, de lo que sea, implica siempre más de 3, 4, 10, 15 variables. Entonces, imagínense si ustedes en el plano dibujan una variable independiente y una función o variable dependiente y se manejan como peces en el agua haciendo las gráficas, estudian los máximos, los mínimos, ven dónde crece, dónde decrece. Si yo le digo, bueno, la inflación depende de los precios, de los salarios, del Fondo Monetario Internacional y de lo que dicen los 10 empresarios más ricos de la Argentina que forman los precios. Y ahí son 4 variables. ¿Cómo hacen para representar gráficamente la función inflación si fuera que nada más depende de esas 4 variables, ¿no? ¿Alguna sugerencia o idea? Esta no la dije antes, ¿no? Así que no me acusen de spoiler en esta oportunidad. ¿Se entendió la pregunta o no? ¿Cómo podría repetir la pregunta, profe? Perdón. Sí, podría repetir. Yo lo que el planteo de la pregunta es como... El planteo de la pregunta es como... Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el plano. Y cuando nos dan una función del tipo de las que estudiamos en análisis matemático 1, muy naturalmente agarramos un papel o en el pizarrón, trazamos un eje horizontal al que denominamos X, identificándolo con la variable independiente, trazamos un eje vertical llamado Y, al que identificamos con la función o variable dependiente. Bueno, eso lo hacemos porque usamos sistemas coordenados cartesianos en el plano habitualmente. Por eso los dos ejes están a 90 grados. Y ahí lo que hacemos es para cada valor de X en el dominio de los reales, si la función existe y demás, podemos obtener el valor de la función, o sea, el valor de Y, o sea, el valor de la variable dependiente. Y si a cada punto del eje X lo evaluamos y le damos el valor que tiene la función, la unión de todos esos puntos a través de una curva, nos queda representada la función. ¿Qué podría ser la función, por ejemplo,
el aumento del precio de la carne como función del tiempo. Entonces nosotros vamos a tomar el precio de la carne, pongámosle en enero del año 2000, y todos los eneros durante 21 años ponemos el precio. Entonces el kilo de carne en el año 2000 salía, vamos a ver, 10 pesos, que eran equivalentes a dólares. Estoy dando un valor razonable, ¿no es cierto? Bueno, hoy sale 1000 pesos el kilo. Y uniendo todos los puntitos desde enero del 2000 hasta enero del 2021, podríamos trazar una curva que va a representar la función precio de la carne en función del tiempo. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora viene la segunda pregunta. Con esa función del precio de la carne en función del tiempo, ¿le alcanza a una persona que tiene que planificar el esquema del negocio de la carne para los próximos 20 años, considerando que el precio de la carne solo depende del transcurso del tiempo? Esa es una pregunta concreta. ¿Qué opinan? O sea, si puede seguir usando el mismo gráfico durante 20 años más. Esa es la pregunta, o sea, si en función de lo que muestra la curva que graficamos con los datos verdaderos, podría trazar una extrapolación para los próximos 20 años. Haciendo de cuenta que el valor de la carne solo y únicamente es función del tiempo que pasa. Sí, podría hacerse. ¿Eso está diciendo María Laura? Sí. Yo creo que sí. Vos no tenés Lo- expectativas de ser ministra de Economía, ¿no es cierto? ¿O sí? Bueno, hay otras variables, sí, pero Entonces, el tema es que esa extrapolación limitaría el análisis a suponer que solo el paso del tiempo fija los precios en este país. Y la verdad, no necesariamente es así. Hubo una época en la Argentina, bueno, estimo yo que es antes que nazcan la mayoría de ustedes, que se usó un sistema, porque el problema de la inflación viene de muchos años, pero se usó un sistema artificial de mantener el valor de todos los precios, salarios, tarifas, commodities, bueno, de todo lo que existía dentro de la Argentina, dolarizado. Es decir, en ese entonces el ministro de Economía, el presidente de la Nación dijeron, si en Norteamérica no hay inflación, bueno, nuestro peso vale $1. Y acá caiga quien caiga, eso se mantiene. Al fijar esa política, a la vista, digamos, en todos nosotros, parecía que era efectiva porque durante 10 años, bueno, no, sí, casi 10 años, pongámosle desde el año 90, 91, que empezó la política de convertibilidad, hasta el año 2001, que voló por los aires la Argentina, se mantuvo por ley esa situación. Es decir, vos tenías un peso argentino y era $1 también. Podías ir a un negocio, pagar con un peso argentino o con $1 si lo tenías vos el billete. Y en el banco podías sacar y comprar y vender como quieras.
Con lo cual, en esos 10 años no cambió el precio de la carne. Puede haber habido alguna fluctuación mínima por alguna situación estacional, que se le inundaron todos los campos a los ganaderos un año. Bueno, pero cosas que son más bien imprevistas. Pero si esos 10 años uno los grafica, de enero a enero, el precio va a ser siempre el mismo. Y si uno analizaría en base a esa curva, cuál sería el precio de la carne en los próximos 20 años, en ese momento, en el 2001, antes que explote el país, se hubiera sacado la conclusión de que en el 2021 un kilo de carne de cortes comunes estaría 10 pesos. Y hoy la verdad que con 10 pesos del paquete de pastillas que trae 10 pastillas, te compras 1,5, más o menos. Y un kilo de carne necesitas 100 billetes de 10 pesos para poder llevarte algo. A eso me refería María Laura cuando el análisis en una variable es como complicado. Pero también la pregunta va a lo que vos misma decías. Parecería que hay más variables en juego. ¿Cuáles podrían ser? Buen día, Tamara. Podés participar, ¿eh? Ahí está, valor del dólar. Eso dice Eduardo. El valor del dólar influye en forma directa e indirecta en el precio de la carne. ¿Por qué? Porque si el señor que cuida las vacas y las alimenta para venderlas, el precio internacional que se mide en dólares, se mantiene siempre el mismo, ¿no es cierto? 10 dólares el kilo, pongámosle. Pero acá para comprarte un dólar necesitas 100 pesos o 180. Hay una dificultad. Entonces el valor del dólar podría ser perfectamente un parámetro que impulsa la variación del precio en un solo sentido, porque ahí también hay que ser claro. ¿Ustedes vieron alguna vez desde que nacieron o desde que conocen precios que bajó el dólar y bajaron los precios? Nunca. Por lo tanto, el valor del dólar podría ser tomada como una variable, pero con ciertas condiciones. Una variable que actúa únicamente en el caso que el delta del valor del dólar sea positivo. Habría que analizar para construir esa función en la cual a la correlación que hicimos a través de la variable tiempo le estamos agregando el precio del dólar, que la variable precio del dólar está limitada a ciertas condiciones. Bueno, y me parece que hay que interpretarlo. Eso, por supuesto, que un ingeniero ni químico, ni informático, ni de mina, ni industrial, bueno, el industrial más o menos, tendría la obligación de saberlo porque es un tema económico, pero tampoco estamos trabajando al nivel de la Facultad de Economía de Harvard. Es decir, estamos simplemente viendo cosas del sentido común que vemos todos los días en los noticieros, en Facebook, en las noticias que vemos por cualquier parte. Y en las campañas electorales también. Entonces, esa segunda variable es válida con las condiciones que Eduardo comparte, que nunca se dio que bajara el valor del dólar y bajaran los precios. Bueno, además del valor del dólar, ¿puede haber otra variable que afecte el precio de la carne? Que no esté
influenciada directamente, o sea que una consecuencia directa del valor del dólar es lo que dijimos nosotros, el precio de exportación es una consecuencia directa del valor del dólar y afecta proporcionalmente a la función precio de la carne, además del tiempo transcurrido. Bueno, además de ese valor del dólar, ¿hay alguna otra variable independiente que pueda afectar el precio de la carne a través del tiempo? Yo estoy con el chat abierto, estoy con los auriculares puestos. Las preferencias de la gente. A ver eso. Bien, yo interpreto tu respuesta en un sentido. ¿Querés ampliarla un poquito más? Sí, o sea que quizás también por el tema de que está muy caro, la gente prefiere comer no tanta carne. Mm. Entonces, ahí el otro condicionante sería que esa función precio de la carne, que depende del tiempo y del valor del dólar, tampoco está exenta de considerar el poder adquisitivo de las personas, o yo, si me permitís, María Laura, agregaría, en el caso de las personas que no están en la indigencia o en la línea de pobreza y podrían comprar carne, pero tal vez no la compran porque se hicieron veganos o vegetarianos, es una cuestión de elección de mercado, digamos, del juego libre, de la oferta y la demanda. Está bien, la carne yo la podría comprar por el precio que tiene, pero yo no como carne por una decisión, ya sea religiosa, orgánica, o porque dije, no sé, dije que Independiente iba a ser campeón los últimos 3 años y no sé, hice una apuesta que durante 5 años no comía carne. Son diferentes razones, pero vinculadas a la que vos mencionás. La palabra preferencia, desde mi punto de vista, está más ligada a lo que uno prefiere. Cuando vos decís que una persona se ve privada de comer carne porque no le alcanza el dinero para hacerlo, ya no es una preferencia del cliente, sino que es una imposición del sistema distributivo de las riquezas de un Estado nacional Ah, que hace que, digamos, te quede fuera del alcance. O sea, por ejemplo, ¿por qué yo diría la compra de piletas de natación preferencia de la gente? Y capaz que si hacía una encuesta, el 90% de la gente quiere una pileta de natación, pero una de cada 1000 familias o de cada 1500 familias tiene pileta de natación. Pero se engloba, me parece perfectamente, María Laura, en todo eso, preferencia, accesibilidad por ingreso, lo que sea, mercado consumidor, diría yo, como variable. Después, dentro del mercado consumidor hay gente que lo hace porque quiere y gente que lo hace porque debe hacerlo porque no le alcanza el dinero para comprar la carne. Concluyendo en ese aspecto, lo que vos decís, oferta-demanda, sería una tercera variable, ¿no es cierto? Es decir, vamos con el tiempo, con el precio del dólar, con la ley de la oferta y la demanda en la Argentina. ¿Te parece bien, María Laura, que lo pongamos así? sí, Bien.
Sí, sí, pues. Ahora, además del el tiempo que transcurre, el precio del dólar, oferta-demanda, ¿habrá alguna otra variable más que puede influenciar el precio de la carne? Eh, Está abierta la pregunta, ¿eh? Yo estoy escribiendo, pero ustedes pueden este, pueden opinar, no sé. En este momento justo no estoy viendo el chat, pero ¿qué otra variable puede haber? Porque hay otras, no sé, hay muchas variables. Hola. Por el chat, Eduardo dijo calidad. A ver, ahí me fijo. Justo me había ido del chat porque estaba poniendo una fórmula, pero ya lo veo el chat. Ay, no veo nada en el chat. Valor del dólar, nunca. Ah, calidad. Ese es, entonces. Mm, a ver, acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y eso, Eduardo, hay que ver cómo lo planteamos. Nosotros podemos analizar la variación del precio de la carne de muchas formas. Una es poniendo un corte, bueno, calidad o cantidad, ¿ves? Perfecto. Los dos temas son similares. Para analizar la variación del precio de un bien, por lo general se comparan bienes comparables justamente. Es decir, si yo digo cuánto varía el precio del litro de nafta, por lo general nosotros vamos a tomar una clase de nafta, que implica calidad y la compra implica cantidad. Por ejemplo, si yo comparo, hablando de YPF, la super, cómo evoluciona, siempre debería tomar super. No tomar yo como beber, ¿no? Sino tomar el precio de super como factor de comparación. Pero no puedo comparar un mes la super, otro mes la Infinia, otro mes la común, porque ahí se me distorsionaría la proyección que podemos hacer. Entonces yo en calidad, para este problema en particular, me parece que no puede ser variable de análisis, sino que tenemos que poner el valor de la variación del precio de carne, como hace el gobierno en general con un corte promedio o con un corte de cabotaje, un corte gasolero, no sé cómo se puede llamar, o si no, tomar un kilo de pelleto o un kilo de nalga, digamos, y tomar eso como referencia permanente. Tiene que ser un corte
que se venda en todo el país, en todas las carnicerías, con el mismo nombre. Acá en Jujuy tenemos cortes que se llaman diferente a como se llaman en el mercado de Buenos Aires, en el mercado de carne. Pero hay muchos que sí son iguales, por ejemplo, el vacío es vacío, la entraña es entraña, no sé, el puchero es puchero, en fin, hay muchos cortes que son similares. No sé si está claro, Eduardo, por qué yo no tomaría la calidad dentro de la fórmula esta. Sí, profe. Bien. Ahí entonces, en cuanto a la cantidad, no sé muy bien a qué te referís, Eduardo, concretamente. La cantidad, si es por cantidad que te hagan un descuento por mayorista o si es otra cosa. A ver, veo un sí, profe, pero me parece que es el anterior, Eduardo. O algún otro también puede hablar, ¿no? Chicos, los que quieran intervenir, Tamara, que ya está, Johnny, que están también en el aula. O sea, Eduardo propone al precio de la carne como que es una función, digamos, que tenemos que evaluar, como dependiente de la cantidad. El precio de la carne es el precio, digamos, si yo voy a comprar una gaseosa de 1,5 litros a un súper, y ya entré yo al supermercado, no voy a comparar precio ni nada. Si ya entré, si llevo una me sale 150 pesos. Y si llevo 50, también me sale 150 pesos. Pongámosle que no hay oferta ese día. O sea, en ese caso la cantidad no afecta el precio de la gaseosa. Si lo que dice Eduardo va en otro sentido, tendríamos que aclarar en cuál. Bueno, vamos a hacer el 5, 4, 3, 2, 1. Empieza a correr. Tienen 5 segundos para responder, chicos. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, yo acá ahora opino porque no hubo respuesta, tengo que dar vuelta al resultado. Yo creo que la cantidad no sería un factor tan claro como para poner de variable independiente. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, lo que nosotros queremos ver es la evolución del precio de la carne a medida que transcurre el tiempo, por qué cosa está influenciado, pero si cambiamos las condiciones de compra, ya sea porque compramos más cantidad, menos cantidad, en una misma compra, normalmente el precio no tiene una variación. Ya en el tercer término de la fórmula, estamos considerando
una proporcionalidad respecto a la demanda del mercado. Si el mercado está como el símbolo que puse, bueno, obviamente la constante C va a ser negativa porque va a disminuir el precio de la carne si nadie compra. Tampoco es que los exportadores puedan exportar todo. Y en la Argentina se compra carne, aunque sea cada vez más difícil, pero hay muchas carnicerías que venden al público desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, desde Mendoza hasta Misiones, y no saben lo que es exportar. Si no se vende 1 kilo más de carne en el país, se quedan, no sé, más o menos 100.000 personas sin trabajo y no puede suceder. Por eso digo, la cantidad en el sentido que planteó María Laura es razonable porque eso te define cuánta cantidad de carne va a vender el productor, el conjunto de productores en el país. Ahora, si la cantidad que ponía como variable Eduardo es la cantidad que uno va a comprar a la carnicería, el comprador, digamos, el que puede ir a comprar carne, y no tiene mucha influencia. Por ahí yo estoy interpretando mal la propuesta que hizo Eduardo, pero di los 5 segundos, sonó la cruz, digamos, y bueno, ya está. Esa tenemos que dejarla así. No incluiría ni la calidad ni la cantidad. La tomaría como parámetros constantes para analizar la función P, precio de la carne. ¿Alguna más se les ocurre? ¿Alguna variable independiente más? Esto es el precio de la carne, como para repasar, ¿no es cierto? Estamos hablando que sí depende del tiempo, que sí depende del valor del dólar y que sí depende de la demanda de compradores de carne. Ahora, ¿de qué otras cosas depende? Es la primera cosa de la que hablamos cuando vimos este ejemplo económico, o macroeconómico, o microeconómico. Para ser concreto, ¿por qué podría aumentar mañana un 15% el precio de la carne, por ejemplo? Si el dólar se mantiene igual, si el tiempo que pasó es un día, que no es significativo, y que la demanda está planchada, digamos, ¿por qué mañana no nos sorprendería un anuncio que diga, o un pizarrón que diga, aumentó el precio de la carne 15%? Hola. A ver, vamos chicos, ustedes, a ver, no, la verdad no sé si compran carne, ustedes, su familia, o cómo hacen, pero de vez en cuando deben escuchar alguna noticia, dice, aumentó el precio del pan de 160, se fue a 180 el kilo. ¿Por qué? Y ahí
lo entrevistan al dueño de una panadería y dice, bueno, habla un montón de cosas y da 62.000 causas para justificar. De esas causas, ¿qué se le ocurre que faltan en esta fórmula? Además de la Por el demanda, aumento de la gasolina. bien ahí, Dalma, el aumento de la gasolina puede influir en el precio de la carne, claramente. Cuando nosotros nos referimos al aumento de la gasolina, todos estamos pensando en el impacto que tiene en el precio de la carne por alguna razón. O sea, el carnicero no le echa nafta a la carne para conservarla, al menos que yo sepa. ¿En qué parte del proceso de la cría de ganado, de todo el proceso, hasta que llega a la carnicería el pedacito o la media res, aparece la gasolina? En el transporte. Bien. Que el transporte incluye muchas cosas, ¿no es cierto? O sea, llevar a la vaquita hasta donde las matan, después llevarla a los frigoríficos donde la faenan, después venderla en un mercado que hay central en Buenos Aires, en otro mercado que habrá en distintas ciudades del país, y después cuando el carnicero las compra ahí, a la media res, pum, la lleva hasta su carnicería propiamente dicha. Otros exportadores, bueno, no hacen todo ese circuito, o sea, del campo, las mandan al puerto de una, o sea, ahí mismo hacen toda la faena, los procesos de conservación, pero para llevarla al puerto, a donde sea, usan la gasolina. Entonces, entiendo desde mi punto de vista, no sé si algún alumno o alumna quiere comentar algo, que el precio de la gasolina perfectamente podría incorporarse, tal vez con las mismas condiciones del precio del dólar, digamos. O sea, no sé si Dalma vio alguna vez o tiene antecedentes de que haya bajado el precio de la nafta. Bueno, no hay antecedentes de que haya bajado el precio de la nafta, la verdad. Pero imaginemos que mañana la nafta en vez de 100 pesos cueste 90. ¿Ustedes piensan sorprenderse al día siguiente en los pizarrones de la carnicería que lo que valía 1.000 pesos vale 900 o no? No. Bien. Entonces, por ahí lo que sería el precio de la nafta, también con las mismas condiciones que el caso del precio del dólar, digamos. Solo aplica cuando la función tiene, digamos, un impacto por un cambio de variación de la variable independiente nafta incrementado positivamente. Es muy bueno el ejemplo Dalma. ¿Qué más? Acá vamos a poner, vos dijiste gasolina, yo dije nafta, pongamos combustible, que es como más integrador, hay muchos camiones que usan 10, no sé. Sigamos a ver, ¿qué otra variable independiente se les ocurre? Y con estas 5, o sea, hay 1, 2, 3, 4. Pongamos 5, y ahí cerramos este análisis para entrar al segundo análisis. ¿Qué otra razón podría existir para que aumente el precio de la carne? Que no sea el tiempo, el precio del dólar,
la demanda o el valor de los combustibles. Es una variable que es transversal a todos los productos que se comercializan en el mundo. Algunas de estas que pusimos acá, la demanda, el precio del combustible, el valor del dólar, no son aplicables a todos. Hay productos que tienen demanda no elástica o inelástica, que por más que el precio aumente, hay que comprar. Los remedios oncológicos, viste, es una cosa de loco. La paga el paciente o la paga el Estado, pero si aumenta, igual se va a seguir comprando. Son cosas, por eso esas empresas ganan fortuna, lo mismo que el armamento, lo mismo que el software, lo mismo que el mercado de trata de personas. O sea, ahí no se aplica el mercado. Ahí se aplica una demanda inelástica de los grupos mafiosos. Pero, digamos, volviendo al tema, hay una que se aplica inclusive a los grupos mafiosos, transversal a todas las transacciones comerciales y que no tiene que ver con ninguna de las 4 que hemos puesto. A ver, ahí está. También podría ser el aumento de los impuestos. Muy bien, Johnny. Esa es una, no es la que yo estaba pensando, como diría Barassi, pero va por ahí. ¿Por qué? La palabra impuesto, bueno, es muy general. Si aumenta el impuesto al pintado de los garajes, de las calles donde vos tenés la salida reservada, por ahí no le afecta al precio de la carne. Pero si aumenta un impuesto a la carnicería, por ejemplo, nosotros hoy pagamos el 21% de IVA en casi todos los productos, el 10,5% en otros. Pongamos que el gobierno diría, bueno, ahora para la carne, que es exclusiva para personas millonarias, el IVA va a ser del 28%. Y eso directamente va a influir en el precio de la carne. No hay duda que va a tener una influencia directa. No cualquier impuesto. Sí un impuesto al combustible, un impuesto a los alquileres, un impuesto a la habilitación de comercios en general y otros impuestos que son específicos tendrían una influencia directa. Entonces, no sé si alguien está de acuerdo o en desacuerdo y quiere aportar algo más con la variable impuestos que presenta Johnny. Bueno, Johnny, están todos de acuerdo, entonces impuestos vamos a poner acá. Voy a poner AFIP, que es más corto. Vamos con el último. Ah, no, bueno, ya dijimos que está ahí. El otro que yo pensaba que era transversal es como un aumento salarial. Digamos, el aumento salarial impacta por lo general en toda la cadena de comercialización, porque si aumentan los salarios, aumenta el salario del chofer, del faeneador, del carnicero que atiende el local si es empleado, de las personas que hacen la limpieza, del contador que le lleva la contabilidad al carnicero y todo eso, para que el carnicero mantenga la sustentabilidad del negocio, lo tiene que pasar directamente a nosotros, que somos los reyes del impuesto, digamos, terminamos pagando todas esas cuestiones. Lo cual es razonable porque es una sociedad capitalista donde el cliente siempre tiene razón, pero nunca tiene decisión, o sea, son situaciones complicadas. Entonces vamos a dejar ahí
voy a correr un poco de mi propia pantalla el chat y eso. Un segundito les pido, por favor, chicos. Y quiero ahora sí que... Ay, a ver cómo hago. Ahí está. Estamos ahí. Esto lo voy a... poner ahí. Bien. De esta fórmula que está acá arriba, I igual a 3x, ustedes no tendrían duda en cómo graficarla, ¿no es cierto? ¿O sí tendrían duda? Repito la pregunta. De esta, la primera expresión... y dice Eduardo que no. De esta primera expresión, si nosotros le pidiéramos en este momento, saquen una hoja y hagan un gráfico con X variando entre -5 y 5. ¿Alguien tendría alguna dificultad para dibujar eso? No, ¿No dijiste, Dalma? sí. Bien. Bueno, Dalma y Eduardo dijeron que no tendrían dificultad. Estamos complicados si el resto sí tiene dificultad. Bueno, pero pongamos que simplemente no contestaron. Ahora, Dalma y Eduardo que dijeron que en principio no tendrían ninguna dificultad para dibujar I igual a 3x. Supongamos que acá en vez de poner T, U, peso S, la carita triste y combustible y AFIP, hubiéramos puesto una expresión un poco más amigable en el sentido de, en este sentido, digamos. P igual a 3 por T, a 2 por U, a 5 por D, que sería la demanda, a 10 a ver a este que le metemos W, vamos a hacer ST, U, B, y los impuestos, vamos a suponer que tienen menos impacto que la nafta. A ver si estoy como la Susana que no se acuerda el abecedario de elegante. STUVWX. Bien, ahí está la fórmula. Esa fórmula, ahora a ustedes no importa que sea combustible, dólar, demanda, lo que sea. Esta fórmula, por favor, compárenla con la que está arriba de esa, digamos, ¿no es cierto? ¿En qué se parece y en qué se diferencia? En que hay una sola variable independiente, se parecen. O sea, hay una sola variable dependiente, en eso se parecen. Y cada una es función de, la primera es función de una sola variable y la última es función de varias variables.
independientes. Bien, esas serían las similitudes y diferencias, que está perfecta la respuesta. Si yo les pidiera ahora también, ¿no es cierto? Igual que en el caso de la primera función, saquen una hoja y hagan la gráfica de la segunda función, esa que tiene 5 variables. ¿Tendrían alguna duda para hacerla? Sí, porque la primera se hace en 2 dimensiones y la última se tendría que hacer en 1, 2, 3, 4, casi 5. ¿Cómo? Casi 5. Estamos en No, análisis 5. 2. El casi ese lo dejemos para filosofía. Sí. Pero ¿por qué vos decís que en la primera necesitas, ¿cómo era? Perdón, María Laura, en la No, primera... digo, cada eje es para una dimensión, ¿no es cierto? Entonces, en la primera sería 2 dimensiones la 2. representación. Y en Y la en la segunda... última, en la segunda tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimensiones. Ah, bien. ¿Y qué dificultad Y tendrías con trabajar en 6 dimensiones? que solamente conocemos 3. O sea, Pues, a ver, no entiendo muy bien. o sea, A ver, podemos vos... representar en 3 dimensiones, Ajá. pero en 4 dimensiones, Pero... 5. Pero vos cuando usás un papel para representar la primera función que está escrita, o sea, y igual a 3x, estás trabajando en 2 dimensiones. ¿Y cuántas dimensiones vos le asignarías a la hoja de papel que tiene? Vos o el chico o la chica que quiera contestar, por supuesto. ¿Cuántas dimensiones tiene una hoja de papel? 2. ¿Eh? 2. 2. Bueno, estamos suponiendo que el espesor es irrelevante para nosotros. Y está bien. En realidad, el papel sí tiene 3 dimensiones porque hay un espacio de espesor, que sería el alto del papel, pero que no cuenta para el uso que le damos nosotros. Nosotros no escribimos en el borde, digamos, del papel. Escribimos en la hoja, dorso o anverso y reverso, frente y dorso. Pero vos acabas de decir que hasta 3 dimensiones podés dibujar en un papel que tiene 2. No entendí muy bien eso. Claro, eso es lo que quise decir, pero no sé, creo que me equivoqué. ¿Cómo podés dibujar algo que tiene 3 dimensiones en un papel que tiene 2? Porque hacemos una representación de 3 ejes en el papel. Bien. Y ahí, bueno, lo que se diseña desde el dibujo técnico es un concepto de perspectiva, que hay de distintas clases, isométrica, bueno, no sé, un montón, que vos podés imaginar en la cabeza 3 dimensiones cuando en realidad estás escribiendo en un papel que tiene 2. O sea, de ninguna manera, cuando vos representás una esfera en un papel, la esfera esa va a cobrar sentido real en 3 dimensiones. No sé si me sigue el resto de los chicos. Con María Laura estamos muy entretenidos charlando y no sé si nos están siguiendo la conversación. Y sí, se lo sigue, profe. Bien. Entonces no veo cuál sería la dificultad de que si vos me decís, María Laura y demás chicos, que si algo que no cabe por sus dimensiones en un papel que tiene 2, lo podés representar, ¿qué problema tenés con el de 5?
Que yo digo porque conocemos 3 dimensiones, pero bueno, si hay métodos, Ah, sí se puede. no hay método. Se podría. Preguntaba cuál era el problema. Ahí está la respuesta que vos diste, que me parece muy, una respuesta muy reflexiva, porque vos decís, si hay métodos, entonces se puede representar. Bueno, hay dos noticias que son las dos malas. No hay método y no se puede representar. Más de 3 dimensiones en un nivel físico de 2 dimensiones. Ustedes deben haber visto series en la tele en donde, bueno, depende de la serie, pero suponete las investigaciones policiales y demás, o las de medicina ahora sobre todo, que de repente los tipos Profe, meten un... Sí, escucho. lo que yo había visto que supuestamente las personas que están en 3 dimensiones, las personas, pues sí, si nosotros fuéramos de 2 dimensiones, los que están en 3 dimensiones nos pueden ver, nosotros no a ellos. Entonces los que están en una 4ª dimensión nos ven a nosotros, pero nosotros no los podemos ver a ellos. Por eso suponen hasta que el cielo y toda esta cuestión estarían en otra dimensión, podrían ser seres de otra dimensión, o sea, todo, o sea, como que nosotros nos podemos ver a alguien que está en 4 dimensiones o a seres que están en una 4ª dimensión, por ejemplo. Claro, eso es una teoría muy, pero recontra, promovida por muchos científicos. Acá nosotros en este curso no tenemos la aspiración a analizar distintas formas de vida en distintas dimensiones, que claramente hay muchos indicios de que sí las hay. Está buena la imagen de que nosotros fuéramos de 2 dimensiones como un dibujito animado. Es muy interesante imaginarse esa situación, pero lo que nosotros estamos tratando de manejar en este curso es, dentro de nuestra estructura mental y física, cómo nosotros interactuamos con la realidad. La realidad es de 2 formas. La realidad real, que es física y que nosotros tocamos, como podemos tocar el teclado, una campanita, cosas físicas, pero también está la realidad virtual que nosotros nos imaginamos en nuestra cabeza. Por ejemplo, yo me puedo imaginar en este momento una playa con las olas que van rompiendo cerca de la costa, la arena, la estoy viendo, digamos, en este momento, el cielo muy celeste, el sol, todo. Son 3 dimensiones para mí en este momento. Pero no, claramente no está de verdad, no la puedo tocar yo en este momento. Está en mi imaginación. Nos circunscribimos a este universo que nosotros conocemos de 3 dimensiones, y en ese marco, ¿cómo hacemos para representar funciones de 2 o más variables? En el caso de 2 variables, vos, María Laura, lo planteaste porque hay como un método para representar funciones de 3 variables en un material que tiene 2 dimensiones. Que podría ser una pantalla, un pizarrón, un papel, bueno. Ahora, para representar una función de 3 variables en un material que tiene 2 dimensiones, no podemos. Porque no hay un sistema de ejes coordenados que incluya 4 dimensiones. Simplemente por el hecho de que nosotros no nos podríamos imaginar
otra dimensión más allá del espacio R3. No somos capaces de físicamente imaginarnos una dimensión por encima de eso. Ahora, si ustedes tuvieran un papel que fuese un cubo, por ejemplo, el papel, pero un cubo, no un cubo de las 4 caras laterales, la base y la tapa, sino un cubo al que podemos acceder como accedemos al pizarrón en sus 2 dimensiones, en cualquier punto. Es decir, que podemos meter la mano a través del cubo y escribir en cualquier pedacito del cubo. No sé si me estoy explicando bien. No un cubo limitado a 6 pedazos de 2 dimensiones, sino un cubo de 3 dimensiones en el que se puede escribir en cualquier punto interior o exterior del cubo, de la frontera del cubo. ¿Se lo pueden imaginar ese cubo? Sí, profe. Bien, Dalma, está bueno eso. Ahora te vamos a pedir que lo dibuje o lo construya. Está muy bien. En ese cubo uno podría dibujar en el centro del cubo, digamos, por decirlo de alguna forma, en el centro de eje, y mandarse con los grafiquitos para todas partes y empezar a poner cosas en el espacio, reales. Y generar un sistema de perspectiva que nos lleve a una 4ª dimensión. Como alguien generó el sistema de perspectiva axonométrica, isométrica o el que sea, para que a partir de un material de 2 dimensiones pasemos a 3. Nadie lo hizo y nadie lo va a hacer. ¿Por qué? No tiene sentido hacerlo. Se podría llegar, capaz que hay algún matemático o geómetra que lo haya hecho, pero no conozco sinceramente que se haya publicado nada al respecto. No se va a hacer simplemente porque cumplido con esa etapa, nosotros automáticamente tendríamos que pasar a construir un elemento como fue el cubo en 3 dimensiones, accesible en todos los puntos, en 4 dimensiones. Y ahí sí que estamos fritos porque en 4 dimensiones no somos capaces de verlo en la realidad. Ni siquiera de imaginarlo. O sea, no somos capaces, con tantas limitaciones que tenemos, de imaginar 4 dimensiones. No somos capaces, así de sencillo. Ahora, ¿no? Con el nivel de desarrollo que tiene hoy nuestra mente, la humanidad y todo eso. Entonces, el concepto que un poco quería introducir en esta primera clase de la segunda parte de la materia es que más allá de que una función de una o de muchas variables se pueda o no representar gráficamente para nuestra comodidad, la función existe más allá de nosotros. O sea, mucho más sólida la función de 5 variables, esta que está escrita acá, por ejemplo, del precio de la carne, es mucho más sólida y coherente que nosotros mismos. O sea, nosotros cambiamos de opinión, tomamos actitudes reñidas contra nuestras propias convicciones, hacemos buenas acciones, pero también hacemos malas, qué sé yo. Esta función, lo que se dice, coherente, nunca va a cambiar. Va a soportar que le pongamos cualquier valor en X, en W, en B, en U y en T, y va a decir siempre lo mismo. Nunca va a cambiar de opinión. Nunca va a actuar de una forma o con predisposición según quien le dé los valores o quien le pide el resultado. Eso es una diferencia importante.
Bueno, nosotros nos toca manejar las funciones. Y ahí es donde generalmente pudrimos todos los análisis, porque el mismo fenómeno analizado por dos personas distintas se puede presentar de varias maneras. Y en ese sentido, que nosotros no seamos capaces de interactuar con la matemática, no significa que la matemática no exista. La matemática existe y está, digamos, por encima de cualquier actitud relacionada con nuestro comportamiento. Eso no quiere decir para nada que lo más importante es el hombre y la mujer dentro del esquema social. Claramente, si no hubieran hombres, mujeres, todos los géneros diversos, las fórmulas tampoco existirían. Entonces, todo lo que de Dios para abajo es creación nuestra, existe porque estamos nosotros. Ahora, hicimos cosas que son inalterables. Y en ese aspecto, más allá de que nosotros la podamos ver al resultado de la gráfica de la función, sí existe. Y la función sí existe. Lo que nosotros tenemos que analizar en esta parte de la materia es cómo convivimos con funciones de muchas variables sin poder en buena parte de los casos verlas. Que a nosotros digamos, el hecho de ver nos da como cierta tranquilidad o seguridad en lo que hacemos. Y el hecho de no ver es como que nos limita el entendimiento. Cosa que aspiro a que en este redictado podamos dar un paso en ese sentido, a que ustedes desarrollen la abstracción en el mejor sentido de la palabra. Abstraerse puede significar muchas cosas, pero la abstracción en el sentido de desapegarse de los espacios físicos tridimensionales como campo de análisis de la matemática. Eso para mí es el concepto clave de este módulo, que incluye los capítulos 5 al 10. En la guía que ustedes tienen que resolver para el jueves que viene, que ya está puesta en el aula, van a haber muchos ejercicios de límite, de continuidad. Van a introducirse en el concepto de derivada de una función de dos variables, que no tienen aspectos conceptuales nuevos de lo que ustedes vieron en análisis 1, ni lo van a tener después tampoco en la parte de integración. Así que esta clase generalmente nosotros nos tomamos para hacer como esta introducción, despertar un poco el interés de ustedes en imaginarse cómo va a ser el campo del conocimiento en el que entramos ahora. Los que participaron en el concurso de fotos tuvieron que representar figuras, pero bueno, tridimensionales a lo sumo, y un poco la idea era eso, que en el plano ustedes vean fotos de cosas que ustedes conocen y que no son planas, digamos, no son dibujitos animados, sino que son tridimensionales. Sin embargo, están capturadas en una imagen plana. Bueno, acá vamos a dejar por hoy la clase. Lean, por favor, la guía de cursada y, sobre todo, los chicos que tienen y las chicas que tienen que recuperar parciales de la segunda parte. Creo que Johnny es uno, bueno, y varios de los que están acá que veo que den algunos resultados. Vamos a tratar de que todos terminemos este desafío con el esfuerzo que ustedes hicieron
de la mejor manera posible. No abandonen, tanto María Laura como Matías, que tuvimos algunas comunicaciones, no abandonen, alguna solución vamos a encontrar para que sigan adelante en el curso de este mes. Así que estén en contacto por los medios del correo electrónico glore@fi. Yo atiendo, por ahí no al día, sí a los 2 o 3 días. ¿Alguna consulta, duda en general? Profe, Sí, Johnny, te escucho bajo, pero te escucho. una consulta. Es sobre mi condición, ¿no?, de la cursada, porque yo no puedo participar en el concurso de fotos. Sí, pero nosotros estamos viendo, ahora el otro día charlamos con la profe Silvia Maidana, Sí. y además de vos, creo que hay otros 2 chicos que están en la situación. Le vamos a hacer un concurso de fotos, pero van a tener que sacar fotos de objetos reales de 4 dimensiones. Eso va a ser interesante. O sea, ¿habrá otro concurso? Sí, sí, no te preocupes por eso. Que ya María Ah, Laura te tiró la pista que hay en el espacio, hay seres de 4 dimensiones, tenés que ir a buscarlo nada más, sacarle la foto y mandarla. Y después te pide las coordenadas en 4 dimensiones, María Laura, dáselas, ¿no? Obviamente. bueno, profe. Esta era mi duda, ¿no? No, no te preocupes, Johnny, vamos a implementar otra actividad, no sé si un concurso de fotos, lo que sea, para los chicos que la deben, la hagan antes de fin de año. Que puede Sí, ser profe. otra actividad especial. Ok, profe. Bien. Esa era mi duda nomás. Bien, Gracias. de Hasta nada, luego. ¿alguna otra duda? Bueno, la semana que viene, hoy es 15. El 22 nos vemos entonces a las 8, ya vamos a encarar la parte de derivadas de lo que nos toca de este tema 5, que es derivadas, y del tema 6, que es derivadas también de funciones de 2 variables. Así que vayan leyendo el parcial, el segundo parcial ya lo tenemos encima, creo que es no me acuerdo exactamente, creo que es el 26 de noviembre, por ahí. Así que ya estamos. Así que chicos, por favor, en la medida de sus posibilidades, cuenten con nosotros para ayudarlos, pero ustedes también hagan lo suyo. Así sale todo bien. Nos vemos el viernes entonces, chicos. Muchísimas gracias y chicas por la participación hasta ahora de la madrugada.